Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por participar en esta actividad de AgroCap que tiene como orador principal del día a Sense, a Rodrigo Valdivia, a quien le agradecemos mucho su participación. Y como una cuestión previa, quiero plantear que en el sector frutícola laboran aproximadamente 570.000 trabajadores temporales y permanentes, y que esta temporada frutícola está recién partiendo. Ya llegaron nuestras primeras cerezas al mercado chino en avión y esperamos que esta sea una muy buena temporada para todo el mundo. En un estudio que se está haciendo, que es 2030, junto a nuestra fruta valdrá más, donde también participó el OTIC AgroCap haciendo un estudio sobre los desafíos que tenemos en todo lo que es recursos humanos para la agricultura al año 2030, que también contó con la aprobación de CENSE. Se expresan una serie de requerimientos que estamos enfrentando como sector. Ese estudio se va a dar a conocer posiblemente hacia finales de año. Y finalmente, aclarar que el centro de la política de sustentabilidad de la Asociación de Exportadores está la persona entendida como el cliente potencial consumidor que tiene que consumir fruta de calidad, inocua y bien tratada, y el trabajador, que es el que origina estos productos y que los cosecha, los embala y los exporta. Por lo tanto, son temas que están completamente alineados con nuestros intereses. Respecto a nuestro expositor hoy día, Rodrigo Valdivia, él es ingeniero comercial, psicólogo laboral y máster en Business Economics del Reino Unido. Es especialista en gestión de personas, con una acabada trayectoria tanto nacional como internacional en gestión de complejos procesos de cambios organizativos, relaciones laborales, compensaciones y beneficios, control de gestión y desarrollo de recursos humanos. Actualmente, Rodrigo es el jefe del Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, área en que trabaja en el desarrollo e implementación de instrumentos de política activa de empleo, subsidios a la contratación, intermediación laboral, empleo directo y administración de la franquicia tributaria para la capacitación. Es decir, la persona más adecuada para hablarnos de estas materias. Le damos la bienvenida a Rodrigo, la palabra es suya y muchas gracias a todos nuevamente por la participación. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos en realidad por tener esta oportunidad, sobre todo en un sector que es tan relevante desde el punto de vista del empleo en Chile. Tú recién planteabas la cifra de más de 500.000 personas en el sector, y es, por lo tanto, una actividad económica a la cual queremos contarles, proponerles este subsidio, sobre todo pensando en un sentido de oportunidad. Hoy día ustedes justamente tienen una fase más bien expansiva de la capacidad de contratación, y aparece este subsidio. Y este subsidio, entonces, dado que tenemos una potencial contratación en gran volumen, bueno, juntemos las fuerzas, juntemos la posibilidad que da el Estado para que ustedes además puedan tener un desarrollo económico más sustentable, con mayor visión de futuro y con ayuda del Estado. De forma tal que vayamos saliendo todos de esta crisis. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Voy a hacer una presentación de unos 25 minutos y después dejemos los 25 minutos restantes para responder preguntas. O 20, 25, 40 minutos. O sea, lo que yo quiero es que ustedes primero conozcan las bases conceptuales del subsidio y después nos vamos a todas las casuísticas, que en el caso de ustedes deben haber varias. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces voy a proyectar. Así avanzamos. Voy a compartir. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí,
Veamos si es que se escucha bien también. ¿Eh? No, veamos, este mejor. Ahí está. Bien. Ok. El subsidio al empleo, entonces, lo que tenemos hoy día es la posibilidad real de poder sostener el crecimiento de las empresas, o el desarrollo de las empresas, o a la sobrevivencia en algunos casos, también hay que decirlo, a través de dos subsidios al empleo que está otorgando el Estado de Chile, y que son operados por CENSE. CENSE hoy día es el principal operador de subsidios al empleo del país. Operamos 5 de los 7 subsidios que existen, además de todo lo que nos conocen desde el punto de vista de capacitación y desde el punto de vista de intermediación laboral. Somos sin duda alguna probablemente el servicio del Estado cuyo único fin, futuro y visión tiene que ver con el empleo y la empleabilidad de los chilenos. Y en ese contexto entonces estamos operando hoy día el subsidio. Ahora, el subsidio del empleo en rigor tiene dos líneas, tiene dos grandes mundos. Uno la línea regresa y el otro la línea contrata. La línea regresa lo que busca es ofrecer una ayuda económica para que ustedes puedan pagar sus remuneraciones hacia los trabajadores que hasta cierta fecha estaban suspendidos en virtud de la Ley de Protección al Empleo y que después de aparecido el subsidio entonces retornan porque aparece esta ayuda del Estado, vuelven a sus labores y lo que estamos diciendo a las empresas en rigor es, mire, primero le dimos las facilidades para que no tuviera que desvincular. Eso se logró, fantástico. Obviamente, igual hubo muchas desvinculaciones, pero el impacto fue mucho menor en desvinculaciones de lo que hubiese sido sin la Ley de Protección al Empleo. Por lo tanto, el objetivo se cumplió. Y ahora lo que les estamos diciendo, mire, no solo llegó el momento de retornar, sino que además nosotros los vamos a ayudar económicamente para que retornen. ¿Ok? Para que pueda pagar usted a ese trabajador. Esa es la línea regresa. La línea contrata tiene otra lógica. La línea contrata dice, mire, todos los empleos que no existían porque no se habían creado, porque habían sido destruidos hacia julio del 2020, hoy día los podemos revitalizar o los podemos crear y son materia de subsidio. Por lo tanto, aquí lo que se busca es hacer crecer el mercado del trabajo. Si uno lo quisiera poner en simple, el regresa busca una especie de normalización y el contrata busca crecimiento. ¿Ok? Eso es un poco lo que estamos hablando. Queremos llegar a 1 millón de trabajadores beneficiados. Este es un subsidio bastante amplio y en ese millón, entonces estamos hablando de un subsidio que en la práctica no tiene límites ni cupos por sector, ni por actividad económica, ni por región. En el fondo pueden postular todos los que cumplan con los requisitos, que como vamos a ver, son la mayoría o la mayor parte de las empresas que cumplen una actividad productiva hoy día. No obstante, el usuario es la empresa. Aquí el que va a postular, el que va a recibir la plata es la empresa, y nosotros nos vamos a preocupar que a través del control de las cotizaciones previsionales, efectivamente ese subsidio le esté llegando a los trabajadores. ¿Ok? Por lo tanto, el beneficiario final es este millón de trabajadores a lo que queremos llegar. Pueden postular prácticamente todas las empresas que formen parte de una actividad productiva privada en el país. Aquí la gran condición es que tributen en primera categoría, que hay algunos artículos ahí que lo establecen, pero en general cualquier empresa que configure una actividad productiva y de carácter privado, en rigor es sujeto del subsidio. Aquí no hay en el fondo segmentaciones, es muy universal. Y lo mismo a nivel de trabajadores. ¿Eh? A nivel de trabajadores, fíjense que estos subsidios en general siempre están focalizados por vulnerabilidad. Entonces se habla de los 2 quintiles más pobres, etc. Nada de eso existe en estos subsidios. Acá lo único que vamos a controlar nosotros es que obviamente el nivel de renta no supere, por ejemplo, los 3 ingresos mínimos mensuales, que hoy día está cerca del $1.000.000. Estamos hablando de 960.000 pesos. Lo que lo hace bastante universal, porque en ese límite, en ese tramo, caben el 85% de las rentas de Chile. Y por lo tanto, es desde ese punto de vista el subsidio más universal también. Entonces, es universal para empresas y es universal para personas. No obstante lo expansivo que es 1 millón de subsidios, con bajas reglas de entrada, igual tiene reglas bien diseñadas para evitar los abusos. ¿Ah? Y eso es importante que lo veamos más hacia el final de esta presentación, cuando digamos ya que hay algunas reglas especiales para las grandes empresas.
O sea, también, si bien es universal, no está tan focalizado, sí está bien diseñado desde el punto de vista del control y de la lógica de la política pública. Y finalmente, y esto es una gran noticia, porque yo creo que no estábamos tan acostumbrados los chilenos a esto, es un subsidio completamente digital. Aquí, estimados, no hay que ir a ninguna oficina pública del Estado, no hay que sacar un solo papel de ninguna oficina pública. Es más, ni siquiera hay que ir a la página web, por ejemplo, de impuestos internos, imprimir un certificado en PDF y cargarlo en el subsidio. Nada de eso existe. Todos los datos que usted requiere para poder postular están en línea, se los conoce, porque hay una total integración con otros servicios, y por lo tanto usted no va a tener que entregar ninguna información adicional, más que decirnos cuál es la renta de los trabajadores y cuál es la jornada de los trabajadores que está contratando o retornando. ¿Ok? El resto lo conocemos todos. Entonces es muy digital y es de muy fácil uso. Además, todo esto se hace en la página subsidiodelempleo.cl, lo vamos a volver a repetir después, y en general usted va a encontrar todo ahí, no necesita ir a otra página web, por ejemplo, para poder postular. ¿Ok? Pues ya lo dijimos, y ahora veamos, primero vamos a ver los beneficios, después vamos a ver las condiciones para postular, y tercero las condiciones para mantenerse. Porque aquí hay dos momentos críticos. Uno, la postulación, donde le decimos, sí, usted cumple, postule. Y el otro es mantenerse en el tiempo, porque las condiciones que dan origen a la postulación podrían cambiar durante los 6 meses que dura el subsidio. Entonces también es bueno que ustedes sepan cómo se van a mantener siendo beneficiados. Desde el punto de vista del beneficio, es bastante simple. En el caso del regresa, esta normalización de la que yo hacía mención, estamos hablando de 160.000 pesos durante 6 meses por cada trabajador retornado. Usted entra a la página subsidiodelempleo.cl, ahí se va a encontrar con que además nosotros ya conocemos los trabajadores que están suspendidos y por lo tanto le vamos a proponer la lista de los trabajadores. Usted va a hacer clic sobre, por ejemplo, Francisco, disculpe que use tu nombre Francisco, va a hacer clic sobre Francisco y ahí inmediatamente usted va a poder decir a esta persona yo la quiero retornar y por lo tanto va a indicar la fecha de retorno, se va a generar una declaración jurada y esa declaración jurada va a dar origen entonces al análisis para finalmente la concesión del beneficio, que no va a tomar más de 5 días hábiles. ¿Okay? Es un proceso muy expedito, y sabiendo que Francisco está siendo retornado el día 3 de noviembre o 2 de noviembre, nosotros entonces, al momento de conceder y de hacer el primer pago, vamos a hacer el cálculo en función del 2 de noviembre. Es así de expedito, ¿ok? Ahora, si a mano ustedes nos indican que Francisco en realidad no va por jornada completa, sino que retorna en media jornada, le vamos a decir, ok, este subsidio es proporcional a la jornada, y por lo tanto en vez de 160.000 van a ser 80.000. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Okay? Desde el punto de vista del contrata, el contrata es otra historia. Mire, en el regreso usted tiene una relación laboral, y lo que hizo fue defenderla, no la terminó. La relación laboral ya existía. En el contrato la relación laboral no existe. Y todos los que hemos trabajado en recursos humanos sabemos lo mucho que pensamos antes de generar una relación laboral. Y por lo tanto aquí tuvimos que apuntar un poquito más alto. Y nos fuimos a más de un 60%, 70% adicional respecto del regresa en el monto mismo del subsidio. Entonces dijimos, mira, aquí como lo que nosotros le estamos pidiendo es que contrate, le vamos a dar un incentivo mayor. Le vamos a dar el 50% de una renta bruta mensual, ¿sí? Con un tope de 250.000. Esa es la condición general. Pero si además usted está contratando mujeres, jóvenes o personas en situación de discapacidad, ya no va a ser el 50%, va a ser el 60% sobre una renta bruta mensual con un tope también mayor de 270.000 pesos. De forma tal que el incentivo es mucho más alto que en el regresa, y además hay un nivel de focalización, un sesgo positivo, sobre los segmentos que hoy día son más vulnerables desde el punto de vista del empleo. ¿Ok? Y eso es todo lo que en términos generales hay que saber respecto del beneficio. Resumen, 160.000 regresa, contrata 250.000 mensuales o 270.000, dependiendo si la persona es vulnerable desde el punto de vista del empleo, y todo esto por 6 meses.
6 meses contados desde el minuto en que se concedió el beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Ya dijimos cuál es el beneficio, ya lo tenemos claro y después podemos profundizar un poquito más en eso. Pero ¿cuáles son los requisitos respecto a esto? Lo primero es que hay que tener claro que hay una variable crítica. Y cada línea tiene su propia variable crítica. En el caso del regresa, usted suspendió a los trabajadores en virtud de un problema económico. Usted dijo, mira, en realidad no me está dando la caja, no puedo seguir pagando remuneraciones, lo voy a tener que suspender. Dado que el origen es un problema económico, ok, nos concentramos entonces en el desempeño económico como variable crítica. ¿Y cómo lo vamos a medir? A través de las ventas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir, mire, si usted entre abril y julio del 2020, comparado con abril y julio del 2019, muestra una caída en sus ventas de 20 o más por ciento, esa es la gran condición para que usted tenga acceso al beneficio. Si la caída en ventas es menor del 20%, vamos a asumir que en realidad se ha podido sostener solo y por lo tanto no vamos a conceder el beneficio. Pero como sabemos que más del 70% de las empresas tuvieron en el fondo caída en ventas, bueno, en ese caso, obviamente prácticamente todos califican, ¿ok? Lo importante es que en el regresa el desempeño económico medido por las ventas es la variable importante. De hecho, mapa conceptual, regresa igual ventas. En el caso del contrata, mapa conceptual, contrata igual staff, planilla, dotación. En el contrata no es relevante la venta. El desempeño económico no nos importa en el contrata. Aquí lo que queremos es hacer crecer el empleo. Y por lo tanto, aquí vamos a poner como medida de control en el contrata la planilla que tenía a julio de este año. Nos da lo mismo el 2019. Simplemente le vamos a preguntar, ¿cuántas personas tenía usted en julio del 2020? En realidad no se lo vamos a preguntar, lo sabemos porque está en línea, pero para graficar el punto. Entonces, ¿cuántas personas tenía usted en julio del 2020? X personas, 100 personas, por dar un ejemplo. Ok, nosotros del 101 para arriba le bonificamos, sin límite. Si usted quiere meter otras 200 personas, puede meter otras 200 personas. ¿Ok? Pero del 101 para arriba, es decir, del X más 1 para arriba. Lo único relevante en el caso del contrato es el N que tenía a julio. Tampoco los nombres nos importan en julio. Y hago la distinción porque después vamos a ver una cosa que es para empresas grandes donde sí importa el nombre. Pero la norma general es que es solamente la cantidad de trabajadores a julio. ¿Ok? Esto para que lo tengamos claro. En ambos casos, en ambos subsidios, estamos hablando de empresas que tributen en primera categoría o que tributen en virtud del artículo 22, pequeños contribuyentes, con lo cual estamos considerando desde grandes empresas hasta suplementeros, artesanos, empresas individuales, pymes, hasta prácticamente toda la actividad productiva del país considerada en este subsidio. Hay obviamente algunas condiciones que son bien de borde, por ejemplo, empresas públicas cuyo aporte es básicamente fiscal, en ese caso quedan excluidas, o bien corporaciones, municipalidades, etc. En general todo eso está excluido. Pero aquí estamos hablando de un sector que es básicamente productivo y privado, por lo tanto, ustedes deberían estar prácticamente todos incluidos. No hay un límite superior, un límite inferior de antigüedad. Ustedes se puede haber creado, por ejemplo, en enero de este año y suspendió en marzo o en abril. ¿Puede postular? Puede postular. Alguien perspicaz me va a decir, pero, perdón, usted recién me dijo que en el regresa había que compararse con el 2019. Efectivamente, pero si se creó en enero no hay nada que comparar. ¿Lo vamos a dejar afuera por eso? No. Simplemente vamos a decir, dado que no hay un parámetro de comparación en ventas del año pasado, porque la empresa no existía, o porque no tenía movimiento, bueno, en ese caso, igual puede postular. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengan claro. Y en el caso del contrata, tampoco hay límite de antigüedad. Es más, podría quedarse la empresa ahora en octubre, y usted puede postular igual. Por lo tanto, y en ese caso la planilla de referencia, la de julio, va a ser 0. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de las personas, porque hasta aquí hablamos de los requisitos de las empresas, ahora hablemos de los requisitos de las personas que están siendo postuladas. Bueno, lo básico y fundamental es que tienen que ser mayores de 18 años para ser consistentes con el Código del Trabajo. Lo segundo, también transversal a ambos subsidios, es lo que ya planteé antes, los 3 ingresos mínimos mensuales. Máximo 970.000 pesos. Bueno, ahora cambió el ingreso mínimo mensual y son 970.000 y algo.
Eso es para que lo tengan ahí ustedes en perspectiva. Y desde el punto de vista de las variables que son importantes para cada uno de los subsidios en particular, en general son fechas, estimados. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso del regresa, el retorno de la situación de suspensión tiene que ser posterior al 28 de septiembre, porque obviamente alguien que se retornó antes de conocerse el subsidio era porque la empresa ya había evaluado que lo podía sostener económicamente. El punto es que siempre tiene que estar retornado. Al momento de postular, tiene que haber sido retornado. ¿Okay? Eso es bien importante. Ahora, ¿lo pueden retornar en el minuto en que postulan? Claro, porque ahí, como yo les expliqué, ahí mismo ustedes pueden decir cuál es la fecha de retorno, de forma tal que lo pueden declarar en el acto. No es necesario tampoco que nos muestren un papel antes a nosotros. Eso no pasa. En el caso del contrata, es bastante parecida a la situación. La contratación tiene que haber sido posterior al 29 de septiembre, que es cuando se conoce el subsidio, lo que es perfectamente lógico, porque si lo contrató antes, sin conocer el subsidio, es porque suponía que lo podía obtener solo. Una vez conocido el subsidio, las empresas dijeron, ahora que aparece este subsidio, lo puedo contratar, y por lo tanto, esa es la importancia de la fecha. Lo mismo el tema de las desvinculaciones, es decir, cualquier desvinculación posterior al 29 de septiembre, con fines de recontratación en virtud del subsidio, tampoco lo vamos a permitir. Obviamente eso puede ser un uso malicioso de la herramienta pública. ¿Okay? Así que en general son más bien fechas, ¿eh? Para que lo tengamos todo así claro y lo manejemos bien. Yo voy a compartir después esta presentación, Francisco, con ustedes, así que ahí ustedes van a tener también las fechas claras, en perspectiva. Aquí ya dijimos varias cosas, consideraciones importantes. Sobre los pagos quisiera detenerme solo un segundo, en el sentido de que hay causales de suspensión del pago, sí, y ahí me quiero referir aquí ya postularon, aquí ya les dijeron que sí, y ahora estamos pensando en los pagos. Entonces, en régimen, ¿cuándo podría suspenderse un pago? Primero por licencia médica. Al igual que las remuneraciones que pagan ustedes, siempre hay un ente previsional que paga las remuneraciones cuando hay licencia médica. Obviamente aquí asumimos los días trabajados, igual como se hace en el caso de las remuneraciones, y por lo tanto las licencias médicas quedan excluidas del pago mientras dure la licencia. ¿Ok? Y por lo tanto también se asume la proporcionalidad. Esa es la condición 1. La condición 2 tiene que ver con que el trabajador en un mes en particular subió de los 3 ingresos mínimos mensuales. Entonces, por ejemplo, seguramente no es tanto el caso de usted, yo soy bastante ignorante en general respecto de algunas mecánicas propias del sector frutícola, pero solo para graficar el punto, si por ejemplo en diciembre hay pagos por cumplimiento de objetivos, o hay aguinaldos de Navidad muy grandes, o hay bonos de vacaciones, o hay comisiones por venta, es probable que la gente se pase de los 3 ingresos mínimos mensuales. Y en ese caso, ese mes se va a suspender el pago y se va a retomar al mes siguiente cuando ya se vuelva a la situación de normalidad. Por ahí podría haber una suspensión. Y la tercera condición respecto a la cual podría haber una suspensión temporal del pago es en el caso de que la comuna en la que operan, por ejemplo, vuelva a cuarentena. Y en ese caso va a haber una suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. Al ser un acto de autoridad, al estar la empresa obligada, van a pasar dos cosas. Primero, se va a suspender el pago del subsidio durante ese tiempo, ¿ok? Y segundo, los 6 meses de los que hablé también entran en suspensión. Si, por ejemplo, la comuna de Molina entra en cuarentena y por lo tanto no se puede seguir ejecutando la actividad productiva, porque así lo dispuso la autoridad, ahí no solo se suspende el pago, sino que se suspenden los 6 meses cronológicos y se retoman los 6 meses cronológicos cuando se acabe el acto de autoridad. Por lo tanto, en la práctica, si es que usted hoy día tiene gente contratada, vino de nuevo una cuarentena y la cuarentena duró 2 meses, bueno, el periodo del subsidio van a ser 8, ya no van a ser 6 meses. Va a recibir 6 pagos, pero el periodo van a ser 8. ¿Ok? Eso es para que lo sepan conceptualmente. Y para ir terminando, hay algunas condiciones que provocan el término anticipado del beneficio. Y esto es importante que lo sepan porque, acuérdense, esto dura 6 meses, por lo tanto podrían cambiar algunas condiciones. O para que se
se vean al menos incentivados a hacer un análisis si quieren tomar decisiones, como por ejemplo de vinculación. Nosotros podemos terminar el beneficio tanto para el trabajador postulado como para la empresa en su conjunto. Para el trabajador postulado se va a acabar el beneficio si se acaba la relación laboral. Obviamente, si el trabajador renuncia, es despedido o fallece, se acaba la relación laboral, se acaba el beneficio. Se va a acabar el beneficio también si hay, por ejemplo, alguna reducción pactada de la remuneración. Así como no queremos que haya desvinculaciones, tampoco queremos que haya reducciones de remuneración. Y por lo tanto, ahí también vamos a controlar ese hito. Desde el punto de vista de las condiciones previsionales, obviamente, si hay no pago de condiciones previsionales, eso para nosotros es una condición obviamente mandatoria, y por lo tanto no vamos a permitir el no pago de condiciones previsionales. En este caso se va a suspender, se va a terminar el beneficio para ese trabajador postulado. Eso es causa grave, de hecho. Y finalmente, la cuarta condición por la cual podría suspenderse o terminarse anticipadamente el bono para ese trabajador en particular, tiene que ver con que haya una suspensión ahora voluntaria, convencional entre las partes y se vuelva a la ley de protección al empleo. En ese caso se va a acabar el beneficio. No hay renta que pagar, en definitiva. ¿Ok? Eso es personas. En el caso de las empresas, ¿cuándo vamos a retirar el beneficio para las empresas? Y aquí y acá tenemos que ir de nuevo a la variable crítica. En la variable crítica, en el caso del regresa, usted podría recuperar sus ventas durante los 6 meses, pero si es una empresa menor de 200 trabajadores, nosotros no le vamos a retirar el beneficio. ¿Ok? Esto es bien importante que lo tengan claro, porque nosotros no vamos a retirar el beneficio aun cuando ustedes puedan demostrar que sus ventas se han recuperado. Y eso lo vamos a saber sin duda alguna, pero es importante que sepan que no vamos a retirar el beneficio aun cuando recuperen sus ventas. ¿Ok? Porque entendemos que puede ser una situación transitoria, su vulnerabilidad mayor, etc. Otra historia es para la empresa grande, ya lo voy a contar, pero en general no vamos a retirar el beneficio. Y en el caso del contrata, donde la variable crítica es la dotación, obviamente lo vamos a hacer proporcional. Me explico. Si yo tengo 100 trabajadores en julio, contrato 10 trabajadores más en octubre, subsidio a estos 10 trabajadores, el primer mes voy a recibir un subsidio por esos 10 trabajadores. Pero si en noviembre me renunciaron 2 trabajadores, que pueden ser antiguas, y por lo tanto llego a noviembre con 108 trabajadores, de los cuales tengo 10 subsidiados y tengo 98 que eran antiguos, yo igual le voy a pagar 8 subsidios, porque lo que yo pago es siempre la diferencia respecto a la planilla de julio. Por lo tanto, ya no le voy a pagar los 10, le voy a pagar los 8, porque ahora tiene 108, no tiene 110. ¿Ok? Eso es para que se entienda. Y obviamente, si sigo teniendo los 10 subsidiados, pero de nuevo tengo 100, no le voy a pagar ninguno, aunque haya concedido 10 personas, porque se me igualó la planilla con julio del 2020. ¿Ok? Eso es bien importante que lo manejen conceptualmente en su modelamiento. Hay normas especiales para empresas grandes, y con esto ya termino. Efectivamente, hay normas especiales para empresas grandes, y tiene que ver con que en el caso del regresa, nosotros vamos a comparar el desempeño de un año completo. Una empresa por sobre 200 personas, cada 3 meses vamos a preguntarle, a ver, ¿cuál era su nivel de venta en el caso de enero a diciembre del 2020? X. ¿Cuál era su nivel de venta en enero a diciembre del 2018? Siempre para empresas grandes la comparación va a ser 2018, año completo, cada 3 meses. Ojo, no todos los meses, cada 3 meses. Si el nivel de ventas del 2020 es mejor que el del 2018, vamos a retirar el beneficio. ¿Ok? Aquí ya no es tan relevante el 20%, sino que simplemente si es mejor el nivel de ventas del 2020. Si es mejor que el 2018, vamos a retirar el beneficio. Porque obviamente el umbral es mucho mayor. El 2018 fue un mejor año en general. Por lo tanto, en ese caso vamos a retirar el beneficio. Y respecto del contrata, es algo parecido, solo que, de nuevo, con la dotación. Acuérdense que en el contrata lo que importa es la dotación y no las ventas. Y en el caso de la dotación, vamos a decirle, para que lo entiendan bien, vamos a crear una cosa que se llama la planilla de contraste.
La de julio es la planilla de referencia y me tiene solamente un N, un número. Y la planilla de contraste, en cambio, la que se genera en octubre, al momento de la primera postulación, porque si usted postula por primera vez en diciembre, se va a generar en diciembre, pero al momento de la primera postulación se genera una planilla de contraste que tiene los trabajadores que ya tenía, más los que contrató con el subsidio. Entonces, si usted tenía 100 y ahora metió 100 más, genera 200 trabajadores. Esos 200 trabajadores van a ser el N de octubre. Y ahora en este caso no va a ser solamente un N, va a ser también con nombre y apellido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? 3 meses después, en nuestro ejemplo, en diciembre, le vamos a preguntar de los 200 nombres y apellidos que tenía en octubre, al momento de la primera postulación, planilla de contraste, ¿cuántos tiene todavía en diciembre? Si tiene 160, el 80%, no ha pasado nada, todo sigue igual. Pero si tiene menos de 160, nosotros vamos a asumir que hubo entonces un reemplazo masivo de personas y vamos a retirar el beneficio. Eso en el mundo de ustedes puede ser particularmente relevante. Por lo tanto, cuando ya respondamos las preguntas, todo lo que tengan respecto de eso, pregúntenmelo y vamos aclarando dudas. Pues también hay algunas estrategias para enfrentar esto. ¿Ok? Finalmente, obviamente no se puede repartir más del 30% de las utilidades. Las empresas que estén invocando el beneficio lo hacen en función de que tienen problemas económicos. Por lo tanto, no es razonable que después de tener un beneficio económico haya reparto de dinero entre los propietarios. Entonces, evidentemente vamos a tener un control sobre eso. Y el último control es que las empresas que funcionen como holding no van a poder sacar un trabajador de la empresa X para ponerlo en la empresa Y. Esto también lo vamos a controlar porque también es una práctica que no queremos que prolifere. Entonces, atendidas estas reglas de control, en general, ¿qué tenemos? Tenemos un subsidio súper universal, cabe en prácticamente todas las empresas del país, súper universal desde el punto de vista de las personas, más del 85% de las rentas de este país estarían dentro, con bajas condiciones de entrada, en el caso del regresa son las ventas, en el caso del contrata es la dotación de julio, y con medidas de control que nos permiten decir, mira, queremos evitar cierto abuso y por lo tanto vamos a imponer estas medidas que en cualquier caso operan una vez ya concedido y otorgado el beneficio. Es decir, es para la mantención más que para la concesión de la postulación. ¿Ok? Entonces, eso es, Francisco, amigos. Yo diría que estas son las bases conceptuales y ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora nuestra periodista de Sinfrut va a proceder a leerte las preguntas que han llegado al chat. Tenemos bastantes preguntas, como la de Jorge Muñoz, que dice: ¿la categoría de gran empresa está determinada exclusiva y únicamente por la planilla de referencia de julio de 2020? Puntualmente, si tenía menos de 200 trabajadores en julio de 2020, pero gracias al programa incorporo nuevas personas y sobrepaso ese límite, ¿no se recalifica la empresa? Esa es la pregunta. Ya. Respecto de la planilla de julio del 2020, nosotros no vamos a recalificar si es empresa grande o no. Acuérdense que nosotros ese control de empresa grande lo hacemos 3 meses después de la primera postulación. Entonces, en realidad la condición de empresa grande se va a generar al momento de la primera postulación, no en julio. En el ejemplo que yo di, fíjese que yo le decía que en julio tenía 100 personas. En ese minuto no era empresa grande. Pero cuando postuló, metió 100 más. Y ahí llegó a 200 y al momento de postularse, la primera postulación, en ese minuto yo digo, dados los que entraron, más los que estaban, superan las 200 personas, porque eso es lo que voy a controlar 3 meses después, ahí cuando se califica como empresa grande o no. Al momento de julio no. Y se califica una vez en la primera postulación. Ojo, la habilidad de contraste se genera una vez. Si, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, hay 100 trabajadores en julio, en octubre metí 100, y en noviembre metí 100 más, la planilla de contraste no van a ser 300, no van a ser los 100 de julio, los 100 de octubre y los 100 de noviembre. La planilla de contraste van a ser 200, los 100 de julio y los 100 de octubre, que fue la primera postulación. Natalie Pinto pregunta si la bonificación es para el trabajador o para la empresa. Ambas. Lo que pasa es que la empresa es la que recibe la plata.
Entonces, pero la empresa va a recibir la plata en virtud de un trabajador X. Entonces, la empresa nos va a decir a nosotros, oye, yo estoy postulando a Natalie. Natalie tiene estas condiciones, se cumplen todas las condiciones, y por lo tanto yo le voy a decir, sí, se cumplen todas las condiciones, tanto suyas como empresa como las de Natalie. Por lo tanto, yo le voy a pasar a usted, en el caso de Natalie, los 270.000 pesos. ¿Sí? Y me voy a preocupar que la renta que usted le pague, obviamente la renta bruta informada para el pago de IPCC, cumpla con las condiciones que ameritaron los 270.000. En este caso, que sea de más de, debería ser de más de 540.000 pesos. O sea, si la renta bruta informada de más de 540.000 pesos, yo presumo entonces que usted efectivamente está pagando esa remuneración con la plata que yo le di desde el punto de vista del Estado. Entonces la respuesta en realidad es ambas. La respuesta correcta es que la empresa es la usuaria. La empresa es la que postula, es la que recibe las plata y que está obligada por ley a entregarla a los trabajadores, y nosotros efectivamente controlamos que esa plata le llegue al trabajador. En relación, hay otra pregunta que dice, en relación a la línea contrata, como la mayoría de las empresas del rubro frutícola, el grueso de los nuevos contratos que realizaremos en los próximos meses será por obra y faena. Algunas de esas faenas duran menos de 30 días. Si postulo esos contratos, ¿recibiremos el subsidio por los días efectivamente trabajados? Sí. A ver, hay dos respuestas. Primero, la respuesta siempre sí, el subsidio se calcula en función de los días efectivamente trabajados. Pero eso opera más que nada para el tema de la licencia. En el caso de contratos de menos de 30 días, esa postulación nosotros no la vamos a tramitar, porque la condición básica es que sean de al menos 30 días. Para arriba no hay tope. Si usted tiene 30 días y el contrato duró 30 días, ya, ok, fueron 30 días. Y en ese sentido puede ser un contrato a plazo fijo, por obra, jornada parcial, jornada extraordinaria. Lo que tenga relación laboral puede ser, pero la condición es que sean mínimo 30 días. ¿Y qué pasa cuando un trabajador ingresa a mitad de mes? Es otra pregunta que hay. ¿Qué debo considerar para postular al subsidio si un trabajador ingresa a mitad de mes? No, ninguna consideración en particular, porque si ingresa a mitad de mes, nosotros obviamente no lo vamos a pagar ese mes, sino que lo vamos a pagar al siguiente mes contra el mes cumplido, los 30 días. En el caso del contrato, tiene que tener 30 días para que ocurra el primer pago. Y por lo tanto no hay ningún problema. O sea, si entra el 1 de octubre o el 1 de noviembre, nosotros seguramente vamos a proceder al pago el 30 de ese mes. Pero si entra el 15, se va a proceder al pago al 30 del mes siguiente. Pero no hay ningún problema, en realidad puede entrar cuando quieran. ¿Qué pasa con, si se puede, acá hay una pregunta que dice, si una faena había terminado en septiembre y volvieron los trabajadores en octubre a otra faena, ¿se pueden volver a postular estos trabajadores? O sea, ¿se puede volver a postular a su... Ahí está el tema de la fecha. Es importante aquí considerar la fecha. Si terminó la faena el 30 de septiembre y yo los desvinculé, quedan inhabilitados esos trabajadores para ser recontratados con cargo al subsidio. Pero si la faena terminó el 27 de septiembre, yo los puedo volver a recontratar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere el legislador con esto? Y esto a mí me gusta explicar el espíritu de la ley para que no se lean letras chicas en estas cosas. Pensemos en que usted es un empleador y está almorzando el domingo 27 de septiembre. Y el presidente anuncia el subsidio. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que en virtud del anuncio del subsidio del presidente, usted diga, chuta, yo no podía contratar a esta persona porque no me daba la plata para poder contratarla. Pero dado que apareció este subsidio, ahora lo voy a contratar. Si yo había decidido contratarlo antes de eso, o había decidido de vincularlo después de eso, es porque en el fondo había tomado una decisión económica, básicamente en forma independiente del subsidio. Y por lo tanto, esa decisión tiene que seguir su curso normal. Pero desde el punto de vista de la contratación o la desvinculación, el 29 de septiembre es el tope. No puedo contratar personas que hayan sido desvinculadas después del 29 de septiembre, así como no puedo contratar personas que hayan sido desvinculadas después del 29 de septiembre. Creo que esto lo dijiste en tu presentación, pero sería bueno quizá aclararlo, porque dice que en la remuneración mensual bruta, ¿se consideran los bonos de colación y movilización para la postulación?
Ya, buena pregunta. Mira, ahí ocurre una de esas típicas cosas que ocurren en las normativas públicas que de pronto no son tan claras desde el punto de vista conceptual. Nosotros hablamos de renta bruta mensual, pero en realidad es renta bruta imponible. Nosotros no tenemos cómo enterarnos de la renta bruta total, porque nosotros nos enteramos por la vía de las cotizaciones previsionales. En las cotizaciones previsionales se informa la renta bruta imponible. Por lo tanto, ni colación ni movilización imputan. Hay bastantes preguntas, ¿ah? Y creo que es súper bueno irlas aclarando. Vamos. Sí, acá dice, una empresa del rubro agrícola no es que aumente anualmente la dotación, sino que dentro del año, por la estacionalidad propia, desde agosto empieza a aumentar la dotación respecto a julio, pero marzo y abril del año, para marzo y abril del año siguiente. La vuelta a reducir a niveles similares al año anterior. ¿Esta empresa entonces puede recibir el subsidio? Sí, completamente. Es más, hagamos un ejemplo. Y si voy a decir alguna sandez es porque no conozco también el rubro, pero déjenme hacer el ejemplo. Una empresa frutícola X tenía 200 personas en julio. ¿Ok? Y efectivamente, después viene la poda, que puede haber sido en agosto, y después viene la cosecha, que puede ser en octubre. ¿Ok? Si yo en agosto metí sobre los 200 personas más, yo al momento de conceder el subsidio no me voy a fijar en los 400 de agosto, voy a fijar en los 200 de julio, porque la planilla de referencia siempre es julio, el N siempre es julio, ¿ok? Pasó la poda, saqué estos 200 trabajadores más y metí 500 más para la cosecha en octubre. Esos 500, ¿pueden ser subsidiables? Sí, porque yo tengo los 200 de julio. O sea, en el fondo yo nunca vi los 200 de la poda de agosto. Simplemente voy a ver la primera postulación, que es en octubre, que son las personas de la cosecha, y son 500. Siempre me voy a fijar en que si tuve 200 en julio. Si tengo 200 en julio y ahora voy a tener 700, porque tengo 500 nuevas personas respecto de julio, no hay ningún problema, lo puedo subsidiar. Es más, para terminar el ejemplo, podría ser que mi planilla de referencia sean 200, pero yo me presento en octubre con 500, porque tengo los 200 de julio, los 300 de la poda, y ahora quiero meter 500 más por la cosecha, con lo cual sumaría 1000 en total. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo meter los 500? Puedo meter los 500. Lo que no puedo hacer es meter los 300 de la poda, porque eso entraron en agosto. Pero los 500 de la cosecha sí los puedo meter. ¿Qué es lo importante? Que en ese minuto se va a generar una planilla de contraste que va a tener 1000 personas, los 500 que ya estaban, los 200 de julio, más los 300 de la poda en agosto, más los 500 de la cosecha en octubre, y esa planilla de contraste se va a generar con 1000 personas. Esa es la que vamos a controlar 3 meses después. ¿Se entendió el ejemplo, no? Sí, por lo menos creo que sí, porque está claro. Creo que esta la respondiste hace poco. ¿Qué pasa en casos de término de faena? ¿Se pierde el beneficio a pesar de mantener la continuidad laboral? Tú lo explicábamos cuando... A ver, es que ahí hay dos cosas. Si termina la obra faena, usted obviamente tiene la opción de desvincular, porque se terminó la obra faena y de hecho no competen indemnizaciones ni nada, porque la obra se termina por un hito. Okay. Se terminó la cosecha, etcétera, y ahí está el hito cumplido y termina la relación laboral. Termina sin generar el derecho a indemnización. ¿Okay? Lo que no quiere decir que usted esté obligado a terminar la relación laboral, porque usted podría, de hecho, mantener la continuidad del trabajador, le hace un contrato nuevo por plazo fijo, un contrato nuevo para una nueva obra faena, o lo mete indefinidamente, sepa usted lo que quiere hacer con ese trabajador. Nosotros no controlamos contratos. Nosotros no vamos imagínense un subsidio que tiene 1 millón de personas. No vamos a controlar 1 millón de contratos. No hay capacidad del Estado para poder leer 1 millón de contratos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es controlar por cotización previsional. En este caso, termina la obra faena en noviembre y usted decide mantenerlo por un nuevo contrato, por una nueva obra, con condiciones similares de renovación, a partir de diciembre. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver las cotizaciones de noviembre
por decir un ejemplo, renta bruta pagada 600.000 pesos, ok, compete un subsidio de 250.000. Y después vamos a ver diciembre. Y en diciembre lo que vamos a ver es una nueva cotización previsional pagada, más o menos por los mismos 600.000 pesos, y nosotros vamos a subir continuidad laboral. Entre medio hubo un cambio de contrato, pero eso para nosotros no es relevante. Para nosotros lo único relevante es la continuidad laboral. Ok, muy claro. Ahora, ¿qué pasa si una empresa tiene sucursales en todo Chile? ¿La dotación se considera a nivel nacional o por sucursal? No, es por RUT de empresa. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama dupla, la dupla del RUT del trabajador con el RUT de la empresa. Por lo tanto, si es una misma empresa con presencia nacional, va a ser por RUT, no por sucursal. Ok. Y en cuanto al subsidio, ¿este debe verse reflejado en la liquidación de sueldo? No. No, porque lo que recibe la empresa en definitiva es un ingreso, tiene realmente un ingreso del Estado vía subsidio. Y la empresa lo va a entregar en la remuneración. Ahora, cómo lo presente la empresa desde el punto de vista de los haberes, ya es un tema de la empresa finalmente, pero nosotros lo que vamos a ver es un monto total de renta bruta. Nosotros, así como no miramos contratos, tampoco miramos haberes. Y por lo tanto, simplemente nosotros vamos a mirar la renta bruta total. Uh-huh. Dice acá, si el sueldo es el mínimo, ¿cuánto debería aparecer en la liquidación? Es que si el sueldo es el mínimo, ahí estamos hablando de, hoy día son 326.000 pesos más o menos, ¿sí? Eso significa que si además no hay gratificación, acuérdense que podría haber una gratificación legal, pero digamos que no hay gratificación en el puro sueldo. 326.000 pesos el subsidio, en el caso de ser un hombre, va a ser de alrededor de 162.000 pesos, que es el 50% de esa renta bruta. Ahora, ¿qué sucede con las empresas agrícolas que se contratan en un tiempo determinado a muchas personas para cosecha, 100 o 200 personas que trabajan a trato, con un sueldo variable? ¿Pueden trabajar 1 o 2 meses? ¿Y que pueden trabajar 1 o 2 meses? ¿Pueden postular? El mínimo de hecho es de un mes. Y cumplido ese mínimo, está perfecto. Si va a contratar por 2 meses, puede ser por 2 meses. No hay problema. Dice que en el tema de contrata, se señala que los hombres mayores de 20, se señala a hombres de mayores de 24 años, pero no dice mujer. Creo que dice La que... mujer no tiene límite de edad. Ni las mujeres, Ya, ni las personas en situación de discapacidad. Ellos se pueden presentar con 60 años y por lo tanto van a recibir el beneficio por segmento vulnerable desde el punto de vista del empleo. En el fondo 60% con tope de 270.000 pesos. perfecto. Considerando el sueldo variable, el cual no sabremos cuánto será hasta que se cierre el ciclo de remuneraciones, si lo postulamos y después gana más del requisito. Me refiero a esto ya que en cosecha de cerezas es muy relativo el sueldo que pueden ganar. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en ese caso, de lo único que hay que preocuparse es de que la renta no suba por sobre los 3 ingresos mínimos mensuales. Si usted se refiere a la variabilidad respecto de que un mes podría ganar 300, al siguiente mes podría ganar 500, al cuarto mes podría ganar de nuevo 300, efectivamente esa variabilidad está considerada. Ahora, es probable que si la variación es muy fuerte, nosotros pidamos alguna clarificación, porque parece que también tenemos que controlar que no haya impactos de reducción de remuneraciones. Entonces, si por ejemplo entre un mes y otro, la caída, ya no el alza sobre los 3 ingresos mínimos mensuales, sino que la caída de la renta es, por ejemplo, no sé, de un 50%, obviamente nosotros vamos a pedir aclaración porque ahí estamos obligados a presumir que podría haber un pacto de reducción de jornada. Entonces, al minuto de la aclaración, ustedes nos van a decir, no, resulta que en el caso de la cereza, el movimiento desde la remuneración ocurre por esto y esto. En ese caso va a seguir todo tal cual. Pero claro, nosotros en la actividad fiscalizadora podríamos requerir esa información si hay variaciones de renta muy importantes, hacia la baja, pues, fue fundamentalmente.
Hay muchas preguntas y agradecemos todo esto porque así podemos ir aclarando muchas dudas que hay dentro del sector. Y te agradecemos también a ti, Rodrigo, la gentileza de estarlas respondiendo. Acá hay, hay una pregunta que dice, ¿se puede postular el primer día trabajado del colaborador, del trabajador? Sí, de hecho se puede postular el primer día, el mismo día que entra, puede ser postulado, pero va a ser concedido 30 días después. Acuérdense siempre de los 30 días. Va a ser concedido 30 días después y en ese caso ya comienzan a operar los primeros pagos. Esto es importante porque los 30 días operan por dos vías. Una como límite máximo de postulación, es decir, si esta persona ingresó a trabajar el 1 de octubre, sepa usted que si lo postula el 1 de noviembre ya no va a poder postularlo, porque ya va a tener más de un mes trabajado, ¿ok? Eso es importante. Pero también sepa que si entra el 1 de octubre, nosotros lo vamos a conceder el 31 de octubre, porque vamos a esperar que pasen los 30 días, ¿ok? Y por lo tanto su espera para recibir así la confirmación de que esta persona fue aceptada va a ser un poquito larga, va a ser de 30 días. Eso lo digo para que no se estresen, digan que aquí me están tramitando, no, es porque la ley dice que yo tengo que conceder después de 30 días, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es la forma de manejar el estrés también? Es que si la persona entra el 1 de octubre, yo tengo 30 días para postularlo. Si lo postulo el 29 de octubre, ya la espera para la confirmación van a ser 2 días, porque yo estoy obligado a concederlo 30 días de iniciada la relación laboral, no de la postulación, de iniciada la relación laboral. Por lo tanto, fíjese en el efecto. Si lo postulo el 30 de octubre, esta persona entró el primero, y lo postulo el 30 de octubre, su concesión va a ser prácticamente automática. Porque yo siempre espero los 30 días desde el primer día trabajado. Hay muchas preguntas en relación a los términos de faena. Mira, acá hay otra que dice, si yo finiquito al trabajador por término de faena el 15 de noviembre y lo vuelvo a contratar el 16 de noviembre, ¿pierdo el beneficio? No, nosotros vamos a ver continuidad laboral. ¿Qué trabajador es considerado nuevo en el beneficio de contrata? Aquel trabajador que no tenía una relación laboral previa, certificable por cotizaciones provisionales con esa misma empresa. Por eso que yo les digo que en el fondo ustedes siempre piensen que nosotros no vamos a ver contratos, vamos a ver cotizaciones provisionales. Entonces, si usted me postula a un trabajador en octubre que aparece con cotizaciones provisionales por 20 días en septiembre, yo le voy a decir, oye, esta persona entró antes del 29 de septiembre, tiene 20 días trabajado en septiembre. Por lo tanto, es imposible que haya entrado del 29 de septiembre en adelante. Y con la misma certeza yo le digo que si usted lo desvincula el 15 de noviembre y lo vuelve a contratar el 16 de septiembre, lo que nosotros vamos, perdón, de noviembre, lo que nosotros vamos a ver en diciembre, al momento que usted pague esas cotizaciones provisionales, es que tiene que pagar cotizaciones por 30 días. Y por lo tanto, continuidad laboral. Siempre. Siempre la continuidad laboral nosotros la verificamos por las cotizaciones provisionales. Acá hay otra pregunta que dice, si X empresa postula a un trabajador y ese trabajador gana el subsidio, luego este colaborador se retira del trabajo, ¿a ese trabajador lo puede postular otra empresa? Sí, sí. Nosotros controlamos a nivel de dupla en root trabajador, root empresa. Lo que se generaría en este caso es una dupla nueva, porque sería el root del mismo trabajador, pero con un root de otra empresa. Y por lo tanto, es otra figura dupla, es otra figura jurídica. Y podría ocurrir efectivamente. Es más, podría ocurrir de hecho mientras el trabajador está con dos empleadores distintos al mismo tiempo. Ok. Acá dice, trabajadores de faena que se reincorporan a otra faena en la misma empresa, ¿son considerados como nuevos? No, porque nosotros controlamos de nuevo el root. A menos que la faena tenga root, que eso no va a pasar en general, porque en general es la misma empresa con distintos proyectos. En general no se considera nuevo, porque la relación laboral con ese root ya la tiene. ¿Qué pasa si se postuló a un trabajador por un monto X y al cumplir el mes la renta bruta es menos, pero está dentro de los parámetros? ¿Se subsidia igual?
Sí, se subsidia igual. Sí, porque nosotros entendemos que hay variabilidad en la remuneración. Y por lo tanto, y esa variabilidad puede estar dada por días trabajados, puede estar dada por comisiones, puede estar dado por el ejemplo de las cerezas que usted nos daba recién. Nosotros entendemos que ese efecto existe. De ahí que nosotros lo que controlamos es que no se pase de los 3 ingresos mínimos mensuales. Pero respecto de la variabilidad de la renta hacia la baja, tenemos ahí, de hecho, tenemos algunos parámetros de control. Mire, si la baja de más del 20%, le vamos a ir a preguntar. Por ejemplo, oye, aquí no hubo un pacto de reducción de jornada. Eso sí lo tenemos que chequear, porque lo vamos a controlar. Pero en general no va a haber suspensión del pago, por ejemplo. Es lo que lo vamos a chequear primero con usted. Dice que si se trabaja con personas a trato, con un monto bruto, ¿se pueden postular? O sea, aquí la gran condición es que exista una relación laboral desde el punto de vista del Código del Trabajo. Si esa relación a trato está contemplada en alguna de las figuras de contratación del Código del Trabajo, no hay ningún problema. De hecho, todas las figuras pueden ser verificables, digamos. Lo importante es que haya un pago de cotizaciones finalmente. Solo las empresas con más de 200 trabajadores en julio están sujetas a mantener el 80% de la planilla de contraste, ¿o no? Sí y no. Solo las empresas con más de 200 trabajadores al momento de la primera postulación. Entonces, es verdad que solo las empresas con 200 trabajadores, pero lo que no es verdad es que en julio. No, es al momento de la primera postulación. ¿Cuál es el plazo para realizar la postulación al subsidio, dicen, a este beneficio? Hasta el 31 de marzo del 2021. Primero son dos plazos. El plazo general de postulación es 31 de marzo del 2021, cuando tenemos tiempo para poder hacerlo. Ahora, al momento que la persona comienza su relación laboral, comienza a trabajar con usted, usted tiene 30 días para presentar la postulación. Si no, pierde el derecho a postular a ese trabajador. Lo importante es que una vez que esté trabajando, usted no pase más de 30 días antes de la postulación. Ok. ¿Cómo se va a fiscalizar que el subsidio sea entregado efectivamente al trabajador si le siguen imponiendo por el mínimo? Lo que pasa es que al momento de postular, la empresa nos tiene que decir cuánto le va a pagar. Entonces, si la postulación la hizo por 320.000, que es el mínimo, y nosotros vemos que los pagos son de 320.000, vamos a entender que se está cumpliendo la norma. Ahora, otra cosa es que ese empleador tenga pactada una renta verbalmente de 500.000 y le haya dicho al trabajador que le va a imponer por el mínimo y va a informar el mínimo del subsidio y su renta oficial va a ser el mínimo. En ese caso hay dolo y aquí, más allá del subsidio, opera la norma general del Código del Trabajo. O sea, esas situaciones deberían denunciarse, de hecho. Ok. ¿Los contratos con jornadas de 30 horas se pueden postular al subsidio contrata? Sí, las jornadas parciales también se pueden postular. Acá dice, si a un trabajador se le dio término de contrato por término de faena en febrero de 2020 y ahora es octubre del 2020, es recontratado, ¿tiene derecho al subsidio? Sí, la única gran condición para que no sea considerado es que esta persona haya sido contratada, eh, perdón, que haya sido desvinculada después del 29 de septiembre. En este caso lo desvinculó en febrero y por lo tanto no existía ni en julio, ni existía el 29 de septiembre, nada, o sea, completamente subsidiable. En relación a la respuesta que diste recién sobre el sueldo mínimo, sobre esto, dice, cuando se postula, ¿se debe informar la renta? Tú decías que sí. Sí. Dice, si es así, yo no la sé, ¿qué es lo que debo considerar? Porque dice que no sabe la renta, entonces, pero ¿cómo puedo informar la renta cuando postulé si yo no sabré cuánto ganará? Dice. Se hace un contrato por caja de cereza cosechada. Entonces, ¿cómo saber? Ya, primero,
primero, la postulación ocurre contra una relación laboral ya iniciada, o el mismo día o días posteriores. Entonces, en general van a ser pocos los casos en que usted no sepa cuánto le va a pagar. Ahora, podría ocurrir que efectivamente es tan variable la renta que usted no sepa, pero tiene que darnos el mejor estimado posible. Porque sin una información de renta, nosotros no vamos a poder saber sobre qué controlar después las reducciones o las alzas. Entonces, nosotros necesitamos algún estimado, aunque sea un promedio estimado de lo que ha sido la historia, por ejemplo. Pero necesitamos algún nivel de renta, porque además, en el contrato de trabajo, usted tiene que informar una renta. Y por lo tanto, claro, es cierto que usted va a informar la variabilidad, en el contrato de trabajo, usted va a poner la variabilidad, etcétera. Pero usted tiene que informar alguna renta fija. Ahora bien, una vez que se obtiene el subsidio, la confirmación de esta obtención se da también 30 días después de iniciar la relación laboral. ¿Por qué Sí. plataforma, correo, etcétera? ¿Sí? No, lo van a recibir por correo electrónico, sí. Es más, lo van a recibir por correo electrónico 30 días después de iniciar la relación laboral, que es el momento oficial de la concesión. ¿Ah? Nosotros lo vamos a ver seguramente. Esto es para que sepan cómo opera esto. ¿Ah? Seguramente nosotros lo vamos a ver antes. El punto es que por ley tenemos que esperar los 30 días para conceder. Entonces, a 30 días les vamos a contar si efectivamente está concedido el beneficio. Y se va a informar por correo electrónico, no obstante usted siempre puede entrar a la página web y ver su situación personal, porque eso va a estar siempre en línea y le va a ir contando en qué trámite va la postulación. ¿Este subsidio dura hasta marzo de 2021? La postulación puede ser hasta marzo del 2021. Si usted, por ejemplo, postula en febrero, va a recibir pago hasta agosto. Si postula en marzo, va a recibir pago hasta septiembre del 2021. Siempre son 6 meses. Ok. Si se informa al momento de la postulación que el sueldo bruto es de 330.000 pesos y el trabajador se gana el subsidio, ¿su pago será mayor a los 330.000? No. El subsidio, este es un subsidio, no es un complemento renta. No es como el ingreso mínimo garantizado. No. Aquí nosotros lo que le estamos diciendo es que usted le ofreció al trabajador 320.000 pesos y lo hizo pensando en que ahora el Estado lo puede ayudar con parte de esos 320.000. Esto no es un complemento a la renta del trabajador. Esto es plata para que usted lo pueda contratar, que usted le pueda ofrecer ahora los 320.000 pesos, porque sin el subsidio no podría ofrecerse. Ojo con eso, esa pregunta es bien importante. Sí, muy importante tener bien claro ese tema. ¿Y qué pasa, dice acá Paola Silva, si la empresa es un holding y postulo a una de las empresas, seré beneficiada por 6 meses? Después de ese plazo, ¿puedo postular a otra empresa del holding o ya ocupé el beneficio para todas? Por el mismo trabajador no va a poder ocuparlo para la empresa del mismo holding. Nosotros vamos a controlar eso, porque finalmente, claro, esos son el tipo de abusos que pueden incurrir las empresas grandes. No estoy diciendo que en este caso vaya a haber un abuso, pero ese control se hace justamente para que no se incentiven ese tipo de abusos que podrían ocurrir. Ok. Y nos quedan las últimas 2 preguntas. Han habido muchas preguntas, lo agradecemos, y a ti también, Rodrigo, porque realmente ha sido una jornada bastante enriquecedora para ir viendo cuáles son los temas que despiertan dudas. ¿Este subsidio es afecto a renta para la empresa? Preguntan. Sí, porque entra como un ingreso. Y ya la última pregunta dice, ¿dónde puedo consultar cuando ya esté haciendo la gestión del subsidio? Ya, todo en subsidiodelempleo.cl. En subsidiodelempleo.cl, si usted ya tiene una postulación, le puede hacer seguimiento. Esto funciona igual que Amazon o que Airbnb y todas esas páginas internacionales. Usted va a recibir un código de atención, un código en este caso de postulación, y sobre ese código usted se mete con su clave tributaria del Servicio de Impuesto Interno y le hace seguimiento a su postulación con todo. En la misma página subsidiodelempleo.cl usted se va a encontrar con una red de atención ciudadana, call center, mail, visor por streaming, atención presencial
que Sense ha hecho crecer 8 veces respecto de lo que hacía habitualmente. Por lo tanto, también, si tiene duda o quiere hablar con alguien para que le ayude a analizar su situación particular, llame a la red de atención usuaria de Sense y nosotros vamos a estar ahí con un montón de ejecutivos que lo van a poder ayudar. Mira, acá llegaron 2 preguntas que las voy a hacer porque realmente esta jornada, antes de terminar, si en julio informé 185 trabajadores activos, 20 finiquitados, ¿qué número tomo como planilla de julio? ¿Los 185 o los 205 sumando los finiquitados? Si lo finiquitó durante julio, los 205. Porque de nuevo, nosotros vamos a mirar las cotizaciones pagadas en julio. Y ahí le van a aparecer los 205. Si los finiquitó el 15 de julio, igual les pagó 15 días. Por lo tanto, van a aparecer. Son los 205. Ok. ¿Qué pasa si yo en octubre aumenté mi dotación en 45 personas respecto a julio? Y postulo, me gano el subsidio por esas 45 personas extras, pero en enero aumento en 200 personas más. ¿Por cuánto será el subsidio en enero? No, a ver, es que si tiene los 45 en julio, o sea, perdón, en octubre, y los 45 tienen menos de 3 ingresos mínimos mensuales, la respuesta es sí. Por los 45, sí. Si en enero quiere meter otros 200 adicionales a los 45 de octubre, y estos 200 también tienen rentas menores de 3 ingresos mínimos mensuales, ¿los puede subsidiar? También. O sea, en el fondo, la pregunta es, ¿puedo llegar a febrero con 245 subsidiados? Sí, puede llegar a febrero con 245 subsidiados. Ok. Te damos las gracias, Rodrigo, y bueno, le doy el pase a Francisco. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has planteado. En el chat hay varios comentarios donde te agradecen lo claras las respuestas. Así que esperamos que nos vaya bien en esta temporada y que tengamos buenas novedades y que podamos hacer un aporte a salir de este problema tan cero en el que estamos metidos. 1.000.000 de gracias. Muy atento. No, gracias a usted, Francisco, por invitarnos. Gracias también a la periodista, porque además fue súper clara también la forma de plantear las preguntas. Y queda abierta la invitación. Mira, ustedes van a postular, después van a recibir el primer pago, seguramente en 2 o 3 meses se van a generar más dudas. Si necesitan algo parecido a esto en 2 o 3 meses, lo hacemos de nuevo, no hay ningún problema. Seguramente vamos a organizar alguna actividad para poder contarte cómo nos ha ido con el tema, qué problemas ha habido y vamos a invitar a toda nuestra gente a participar y a hacer consultas ya específicas de la operatoria. Perfecto, ahí quedamos disponibles. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, que les Y vaya muchas bien. gracias a todos los participantes. Hasta luego.